La Amazonía, también denominada pulmón del mundo, es una vasta región de la parte central y septentrional de América del Sur que comprende la selva amazónica de la cuenca del Amazonas. Este territorio tiene un valor incalculable debido a su biodiversidad, albergando una inmensa variedad de flora y fauna, muchas de las cuales aún no han sido documentadas. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo, cubriendo el 40% del continente sudamericano. Con su inmenso tamaño, es inevitable pensar que este lugar contiene secretos ocultos a lo largo de su extensión, como el idioma de los Piraja, una tribu indígena que habita un trecho de las tierras cortadas por el río Marmelos y casi toda la extensión del río Maici, en el municipio de Humaita, estado de Amazonas. Los Piraja propiamente dichos surgen en las crónicas y documentos solamente a partir del final del siglo XIX y comienzo de este siglo. Nimuendahu, un antropólogo germano-brasileño en 1921, encuentra una aldea Piraja en el estirado grande del Marmelos y otra en el curso inferior del Maici. Nimuendahu informa que, en 1921, el SPI o Servicio de Protección de los Indios fundó un puesto en el Maici para atender a estos indios que, en su opinión, son felices en su pobreza. Hasta hoy pocos se han interesado en las ventajas de la civilización y, excepción hecha de las herramientas, casi no se encuentra entre ellos señal permanente de contacto con los civilizados. Son extremadamente indolentes, pero pacíficos, tanto que no me consta ninguna hostilidad contra los civilizados, invasores de sus castañales, a pesar de los frecuentes abusos que estos intrusos cometen. Los Piraja están excepcionalmente adaptados para sobrevivir en la jungla amazónica. Su profundo conocimiento del entorno les permite identificar la utilidad y ubicación de todas las plantas importantes, comprender el comportamiento de los animales locales y saber cómo atraparlos o evitarlos. La cultura de los Piraja está profundamente arraigada en la experiencia personal directa. Este enfoque se manifiesta en su ausencia de historia más allá de la memoria viva. La no coerción es otro principio fundamental en su sociedad. En lugar de imponer normas, cada individuo actúa con autonomía, sin recibir directrices de otros. Esto también se refleja en sus prácticas alimenticias. Consumen los alimentos de inmediato, evitando el almacenamiento y subrayando su enfoque en la inmediatez y la autosuficiencia. Sin duda alguna, la tribu Piraja es fascinante, pero uno de los aspectos más controvertidos de su cultura es su idioma, el cual ha despertado un gran debate en la comunidad lingüística. Uno de los protagonistas de esta controversia es Daniel Everett, un lingüista conocido por sus estudios con tribus amazónicas. Everett llegó a la región como misionero evangélico en la década de 1980, pero su experiencia lo llevó a convertirse en ateo y a cuestionar profundamente las teorías lingüísticas predominantes. Su trabajo con los Piraja ha desafiado las concepciones tradicionales sobre el lenguaje, especialmente las influenciadas por las teorías de Noam Chomsky. Everett ha criticado abiertamente la visión del lenguaje como un instinto innato, una idea central en las teorías de Chomsky. En su investigación, argumenta que el lenguaje no debe ser considerado como un instinto biológico, sino un artefacto cultural, similar a herramientas como el arco y las flechas utilizadas en diversas culturas. Su enfoque sobre las limitaciones culturales de la gramática y la cognición de los Piraja ha generado controversia y malestar en el ámbito lingüístico, tanto que Chomsky lo ha calificado como charlatán. Everett empezó a estudiar a los Piraja en 1977, mientras navegaba por el río Maici. Allí escuchó una forma de comunicación tan diferente que decidió quedarse a vivir con ellos, acompañado de su familia. Everett pasó décadas conviviendo con los Piraja y, durante ese tiempo, descubrió que era casi imposible hacerles comprender quién era Jesús de Nazaret o enseñarles el complejo sistema celestial del cristianismo. Como ellos mismos le dijeron, ni siquiera lo necesitaban. Cuando Everett les preguntó sobre quién creó las cosas, los Piraja respondieron que todo es lo mismo, lo que significa que, para ellos, nada cambia y, por lo tanto, nada fue creado. I eventually realized that the Piraha are happy already. They don't believe in hell. They don't believe in heaven. So taking the message of God to the Piraha is like taking ice to the Eskimos.
A su regreso a Estados Unidos, Everett publicó sus hallazgos y desafió una de las teorías más aceptadas en la lingüística, la teoría de la gramática universal de Noam Chomsky. Según esta teoría, el lenguaje es una capacidad innata de los humanos que no se aprende, sino que se adquiere naturalmente. Chomsky postuló que todos los idiomas comparten ciertos conceptos universales y que todos poseen recursividad, la habilidad de insertar oraciones dentro de otras sin límite. Sin embargo, los Piraha cuestionan muchos de estos puntos. Su lengua no tiene formas de expresar tiempos pasados y, según Everett, no hay memoria individual o colectiva más allá de 2 generaciones, y nadie recuerda los nombres de sus 4 abuelos. No usan números, no tienen palabras para contar o para conceptos como todo, cada, mayoría o algunos. Cuando Everett intentó enseñarles a contar en portugués para que pudieran hacer negocios con otros pueblos, ni siquiera podían contar más de 3 ni resolver sumas simples como 1 más 1. Además, sus oraciones son simples, con estructuras básicas de sujeto, verbo y complemento, sin oraciones subordinadas. En lugar de decir, María, que es muy lista, ha aprobado el examen con buena nota, dirían simplemente, María es muy lista y María ha aprobado el examen. Cuando se le preguntó a Everett sobre la inteligencia de los Piraha, él defendió que su intelecto es completamente normal. De hecho, aprendió su lengua y encontró que es compleja y rica, especialmente en términos relacionados con la naturaleza. A pesar de los intentos de Everett por enseñarles conceptos universales sin éxito, la respuesta de los Piraha fue que tenemos la cabeza diferente. Para ellos, sus cabezas son rectas y las de los extranjeros son torcidas. Everett describe a los Piraha como personas que viven el presente sin mucha capacidad para abstraerse o crear ficciones. No tienen arte, pintura ni escultura, y su comunicación se limita a la experiencia inmediata. Pero esto no debe tomarse como una discapacidad. Según Everett, el lenguaje Piraha no es primitivo. Cuestionar su lengua no es cuestionar su inteligencia o riqueza cultural. La publicación de los estudios de Everett generó una gran controversia en el mundo académico. Muchos invalidaron sus conclusiones. Sin embargo, en 2011, otros 2 investigadores confirmaron los hallazgos de Everett, utilizando incluso tecnología informática avanzada. Esto hizo que fuera muy improbable que se hubieran equivocado. Don't have numbers because they don't need them. They survive just fine without them. Somebody asked me once, "You mean Piraha mothers don't know how many children they have?" Well, that's exactly what I mean. They don't know how many children they have, but they know all of their children's names and they know all of their children's faces. They don't need to know how many children they have to know who their children are and how they feel about them. La teoría Sapir-Whorf sugiere que el lenguaje no solo refleja nuestra realidad, sino que la moldea. Según esta teoría, el idioma que hablamos afecta la manera en que percibimos y entendemos el mundo. En otras palabras, nuestra forma de ver la realidad está profundamente influenciada por las estructuras y conceptos de nuestro lenguaje. Ahora, si entramos en lo publicado por Everett, las conexiones con Sapir-Whorf se vuelven más claras. Everett argumenta que es la cultura la que da forma al lenguaje, no al revés. Everett sostiene que las características lingüísticas de un idioma no son universales, sino que están moldeadas por las necesidades y experiencias culturales de una comunidad. En otras palabras, la cultura y el entorno social determinan en gran medida cómo se estructura y utiliza el lenguaje. En el caso del idioma Piraha, con su falta de conceptos para el pasado o el futuro y su ausencia de números y colores, se observa una forma de comunicación que se enfoca completamente en el presente, dejando de lado conceptos más abstractos. Este idioma muestra cómo la cultura específica de los Piraha influye en su forma de entender el mundo. La relación con Sapir-Whorf es evidente cuando consideramos cómo el idioma Piraha podría estar moldeando la percepción de sus hablantes sobre el tiempo y la realidad. Al no tener palabras para el pasado o el futuro, los Piraha viven en un presente continuo, lo que podría impactar su memoria, su forma de planificar y su entendimiento de la historia. Esta forma de ver el mundo está directamente relacionada con su idioma y, por extensión, con su cultura. La confirmación de esto indicaría que el lenguaje no se rige por reglas universales inmutables, o que el lenguaje es una capacidad innata y universal que todos los seres humanos comparten, sino que está profundamente arraigado en la cultura específica de cada comunidad. Esto cambiaría nuestra visión sobre cómo los idiomas funcionan y cómo influyen en nuestra percepción de la realidad.
Lamentablemente, no se han realizado más estudios sobre los Piraja desde la investigación inicial de Everett. La falta de recursos y apoyo para explorar lenguas tan únicas limita nuestra comprensión de cómo el lenguaje puede variar y adaptarse a diferentes contextos culturales. La oportunidad de profundizar en el estudio de los Piraja y otras lenguas similares podría revelarnos mucho más sobre la relación entre el lenguaje y la cultura, y sobre cómo estas interacciones moldean nuestra visión del mundo. ai ba hiểu ai ma cái số cái này ai ma cái số ai này chép pe ai hoi ai chắp bao pe ai hoi